Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi mamá, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, volvió la lluvia, la llovizna, todo esto de la gris ciudad. ¿Les gusta la novela histórica? Si les gusta la novela histórica, acá tenemos un ejemplo. Mario Puzo, el chabón que hizo El Padrino, o sea, que hizo el libro, que dio después vida de alguna manera a las famosas películas de Francis Ford Coppola, eran libros de Mario Puzo. Antes de morir, es decir, murió cuando el libro prácticamente estaba terminado, pero le faltaban algunas cositas, que terminó Carol Gino, que trabajó durante muchos años con él en esta investigación, sobre los Borgia, y se llaman Los Borgia, libro póstumo de Puzo. Y nada, me dio ganas de leerles el prólogo, que no es muy largo. Y dice: el sol estival calentaba las calles empedradas de Roma, mientras el cardenal Rodrigo Borgia caminaba hacia el palacio donde lo esperaban sus hijos, César, Juan y Lucrecia, carne de su carne, sangre de su sangre. Aquel día, el vicecanciller del Papa, el segundo hombre más poderoso de la Iglesia, se sentía especialmente afortunado. Al llegar al palacio donde vivía Vanozza Catanei, la madre de sus hijos, el cardenal se sorprendió a sí mismo silbando alegremente. Como miembro de la Iglesia, le estaba prohibido contraer matrimonio, pero como hombre de Dios, tenía la seguridad de comprender los deseos del Señor. ¿Acaso el Padre Celestial no había creado a Eva para completar a Adán en el jardín del Edén? ¿No era lógico deducir entonces que en este valle de lágrimas, en este mundo plagado de infelicidad, un hombre necesitaba también el consuelo de una mujer? Rodrigo Borgia había tenido otros 3 hijos cuando todavía era un joven obispo, pero los que le había dado a Vanozza ocupaban un lugar especial en su corazón. Incluso los imaginaba de pie sobre sus hombros, formando un único ser prodigioso, ayudándolo a unificar los estados pontificios y a extender los dominios de la Iglesia hasta los últimos confines del mundo. Sus hijos siempre lo llamaban padre, pues a sus ojos no existía ningún conflicto entre su condición de cardenal y su condición de padre, entre su devoción por ellos y su lealtad a la causa divina. ¿O no paseaban con gran ceremonial por la ciudad los hijos del Papa Inocencio durante los principales festejos de Roma? Hacía más de 10 años que el cardenal Borgia compartía el lecho de Vanozza, y durante todo ese tiempo ella había sido capaz de brindarles las más intensas emociones, manteniendo siempre viva la llama de la pasión. Entonces, Roma no era una ciudad bendita, era un lugar sin ley. En las calles, los ciudadanos eran asaltados y sus hogares saqueados. Las prostitutas acampaban a sus anchas y cientos de personas morían asesinadas. El país que conocemos como Italia aún no existía. Dentro de los límites de la bota, el destino de cada ciudad era regido por rancias familias, reyes, señores feudales, duques u obispos, como Borgia. En lo que hoy es Italia, los vecinos luchaban entre sí por sus tierras y aquellos que lograban la victoria siempre se mantenían en guardia, al acecho de la siguiente invasión. Las potencias extranjeras, siempre ávidas de conquistas, suponían una constante amenaza para los pequeños feudos de Italia. Los soberanos de España y Francia luchaban por ampliar sus fronteras y los turcos amenazaban las costas de la península. La Iglesia y la nobleza se disputaban el poder. Tras el gran cisma, cuando la existencia de 2 papas dividió la Iglesia y redujo de forma dramática sus ingresos, la restauración de un único trono papal en Roma auguraba una nueva etapa de esplendor para el papado. Más poderosos que nunca, los líderes espirituales de la Iglesia solo debían enfrentarse al poder terrenal de los reyes y los señores feudales. Aun así, la Santa Iglesia vivía sumida en una constante agitación, pues la corrupción se había asentado hasta en las más altas esferas del papado. Ignorando sus votos de castidad, los cardenales visitaban asiduamente a las cortesanas e incluso mantenían varias amantes al mismo tiempo. Los sobornos estaban a la orden del día y los clérigos eximían a los nobles de sus deberes para con Dios y perdonaban los más atroces pecados a cambio de dinero. Se decía que en Roma todo tenía un precio. Con suficiente dinero se podían comprar iglesias, perdones, bulas e incluso la salvación eterna. El segundo hijo varón de cada familia era educado desde su nacimiento para la vida eclesiástica, tuviera o no vocación religiosa. La Iglesia ostentaba el derecho de coronar reyes y conceder todo tipo de privilegios terrenales, por lo que no había familia aristocrática en Italia que no ofreciese cuantiosos sobornos para conseguir que alguno de sus miembros ingresara en el colegio cardenalicio. Así,
era la vida en el Renacimiento. Así era el mundo del cardenal Rodrigo Borgia y su familia. Hoy las cosas no están exactamente iguales. Por ejemplo, la Iglesia no tiene el mismo poder, los reyes son muchos menos, o la torta está repartida de otra manera. Pero cualquier semejanza de actitudes y personajes del pasado con los de hoy es pura coincidencia, como dicen en las películas. Porque en cierto sentido, leyendo esto, evolucionamos muy poco, pensamos. No tenemos autopistas, peajes, tomógrafos, computados, ciberespacio. Para algunos, todo sigue siendo la misma mierda. Para otros, sigue siendo la misma fiesta. ¿Querés entrar?